Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Muy buenos días, mis hermanos. Que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Él lo hace porque Él lo ha prometido. O sea, no es una muletilla cuando realmente decimos que Dios bendice. Por algo la Biblia nos llama a nosotros bienaventurados. Es decir, que la felicidad está al alcance del hombre, pero la fuente de la felicidad subyace ¿en quién? En Dios. El hombre no es feliz sencillamente porque no ha querido centrar su vida en Dios, porque no ha querido responder al Evangelio de Cristo. Si realmente anhelamos la felicidad, deseamos el contentamiento, tenemos que ser confrontados con el Evangelio, tenemos que ser confrontados con la palabra. Solamente es a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. ¿Ok? ¿Qué es lo que había antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese? ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia la caída? Trajo destrucción, trajo muerte, trajo enfermedad, trajo sufrimiento. Y yo creo que si yo les preguntase a cada uno de ustedes si deseamos estar enfermos, yo pienso que la respuesta es contundente y es clara. No deseamos enfermedad, no deseamos muerte, no deseamos sufrimiento, porque es que nunca fuimos diseñados para eso. ¿Ok? Por eso la enfermedad no debe ser asumido como algo natural, mis hermanos. El naturalismo enseña, lógicamente, esta filosofía totalmente anticristiana, totalmente opuesta a la palabra de Dios, es la que nos enfoca que las cosas son naturales y que nosotros debemos más bien es resignarnos, ¿ok? Tratar de esforzarnos por vivir y aprender a vivir en un mundo que está bajo muerte, bajo enfermedad, pero que al fin y al cabo tenemos que tomarlo como algo completamente natural. La Biblia nos dice totalmente lo contrario. ¿Y dónde nos dice eso la Biblia? Nos lo dice en Génesis 1. En Génesis 1 Dios señala cuál es el propósito por el cual Él creó al hombre. Él creó al hombre de manera soberana. Lo hizo porque Él quiso. Dios no estaba obligado a crearte. Dios nunca estuvo obligado a crear a Adán y Eva. Él lo hizo porque de forma soberana, por decisión voluntaria, sin condición alguna, Él, no porque necesitaba que el hombre le adorara. Él es glorioso en sí mismo, ya eso creo que lo hemos comentado, lo hemos hablado. Dios no necesita de tu adoración. Dios no necesita que tú hoy estés llenando un espacio en este lugar. Dios no necesita de nuestro culto. Los templos hechos por manos humanas no pueden contener ni nunca contendrán a un Dios infinito. Lo que nosotros podríamos llegar a ser, aún en un estado de perfección, sería nada para contribuir a la gloria del Creador. Porque Dios es perfecto en sí mismo. Dios es glorioso en sí mismo. Dios es y no necesita nada. Es al revés.
nosotros las criaturas, por ser creados, somos dependientes. Por ser creados necesitamos de aquel que nos hizo. Si se rompe esa conexión y se rompe esa relación, realmente quedamos nosotros en una posición no muy buena. Quedamos en una posición compleja. ¿Por qué? Porque aquel que nos creó es el que nos conoce y sabe lo que nosotros ¿qué? Necesitamos. Deja que Dios te diga a ti realmente qué es lo que tú necesitas. Cuando llegues en oración, pregúntale a Dios: Señor, tú fuiste el que me hiciste. A través de tu palabra enséñame realmente qué es lo que yo necesito para cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Vamos a Génesis capítulo 1. Y Génesis capítulo 1, no voy a leer todo el capítulo, porque después me quedo hablando del versículo 1, después del 2, y cuando vengo a ver, no termino hablando de lo que tenía dispuesto hoy. Nos vamos al versículo, específicamente nos vamos al 26. Ya el 26 nos está diciendo que ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? 25 versículos, Dios diciéndonos algo. Escuchen eso. Dios es quien está hablando. Nunca olvides, cuando tú leas la escritura, quién te está hablando, quién te está diciendo, quién te está comentando lo que está escrito allí. Esto no es palabra de hombre. Dios inspiró a Moisés, claro, pero esta es palabra ¿de quién? De Dios. Y esta palabra es útil, ¿verdad? ¿Útil para qué? ¿Para qué es útil esta palabra? ¿Para qué es útil Génesis 1:26? ¿Para qué? Para nosotros ser enseñados, para nosotros ser instruidos en justicia. Esa es la cuarta parte, la dije de segundo. Para nosotros ser exhortados, para nosotros ser ¿qué? Corregidos. Porque es que la caída distorsionó todo. Por ende necesitamos ahora ser enseñados a través de la revelación escrita. Y Dios a través de su palabra nos dice realmente origen y esencia de todas y cada una de las cosas. ¿Quieres saber sobre el matrimonio? La palabra de Dios. Dios te comunica qué es el matrimonio. ¿Quieres saber sobre cuál es la perspectiva correcta que yo debo tener sobre el trabajo? La palabra de Dios habla de manera clara, de manera objetiva. ¿Y por qué hablo de objetividad en un mundo que es completamente subjetivo? Porque el que me habla a mí es la verdad. Él posee la verdad. Es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando leas la escritura, léela con la perspectiva que no te está hablando cualquiera. Eso no te lo está diciendo un filósofo. Eso no te lo está diciendo de pronto el hombre más inteligente o el científico que tiene más sapiencia en el mundo. Eso te lo está señalando Dios. ¿Dios qué te está diciendo? Dios te está diciendo esto que vamos a leer. Dios te dice en el versículo 26: para que hoy tú seas enseñado, para que yo sea enseñado, me dice. Entonces dijo Dios, dijo. Es repetitivo en los versículos anteriores. Dios dice, Dios habla. Y la palabra, si yo voy al versículo 3, yo inmediatamente veo: y Dios dijo sea la luz. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando Dios habla, ¿qué notamos? Que hay una relación entre su palabra y la acción. Lo cual quiere decir que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios omnipotente. ¿De qué me sirve a mí saber que tengo un Dios omnipotente? ¿De qué me sirve creer en un Dios omnipotente? Es obvio, o debería ser obvio, que si Dios es omnipotente, para Él no hay imposibilidades. Y que aunque nosotros fuimos los que pecamos, nosotros fuimos los que trajimos condenación y muerte, para un Dios todopoderoso no fue imposible nuevamente llevar en el curso de la historia que el hombre siguiese cumpliendo el propósito por el cual Él lo diseñó. Dios es todopoderoso. A Dios nada le queda grande. A mí sí, porque yo soy finito. Y es por eso que yo tengo que abrazar la palabra de Dios. Es por eso que yo tengo que vivir en dependencia de Dios. Yo soy débil. Inclusive en mi condición, si Adán no hubiese pecado, Adán hubiese sido un ser débil. ¿Por qué? Porque es dependiente, porque es creado. A veces hacemos suposiciones o hacemos pretensiones
o supuestos donde como que generamos qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado, cuál fuese la realidad. ¿El hombre sería un ser fuerte? No, porque sigue siendo dependiente. El hombre sigue siendo polvo de la tierra. Dios nos creó del polvo para que aún cuando estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva, sigamos en consideración mirando a aquel que nos creó y que aunque nos hizo del polvo, precisamente nos dio y nos coronó como lo principal en la creación. Es bien interesante cuando vamos a empezar a entender el propósito. Entonces, Dios dijo, ¿verdad? El omnipotente, donde hay una relación entre palabra y acción, donde lo que Él dice se cumple. ¿Creemos eso? Porque tenemos que aprender a vivir por fe. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es llegar a la Escritura, y si Dios dice que el diseño del matrimonio es varón y hembra, yo tengo que creer y tengo que vivir bajo ese diseño. Si veo algo contrario, algo diferente, yo digo me opongo. No es simplemente mi opinión. Dios dice. El mundo cita fuentes y no está mal, no es incorrecto. Eso está bien porque el conocimiento está basado en fuentes testimoniales. Pero es que nosotros tenemos un conocimiento pleno y objetivo, donde nosotros plenamente podemos decir, Dios dijo, ¿sí o no?, que Él creó varón y hembra. Listo. Si en el diseño original hubiese entrado un tercer filial, hubiese creado dos de una misma clase. Pero ¿fue así el diseño? No. Ahora, eso nos lleva a no amar, a no predicar, a no evangelizar a aquellos que están en contra del diseño de Dios. No, más bien nos lleva a que nosotros, como embajadores, como pacificadores que somos, como aquellos que tenemos que estar llevando el mensaje del evangelio, nosotros digamos, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que a través de Cristo quiere restaurar y quiere llevar nuevamente al punto de inicio, pero haciéndolo más sublime y más glorioso. A través de Cristo quiere llevar nuevamente la creación al diseño original. Entonces, ¿quién debe testificar eso? ¿Quién debe declarar eso? Todos aquellos que creemos en lo que Dios dice. Y entonces, ¿Dios qué dijo? Dios dijo, hagamos. Hagamos. Ahí hay un plural. Sí, yo no puedo de un versículo o desde el comienzo de la Escritura afirmar la Trinidad, pero desde la teología sistemática entra el versículo 1:1 y el versículo 1:26 como dos versículos que nos están hablando acerca de precisamente de una diversidad dentro de una unidad. Él dijo, hagamos. Como cuando dice, Dios creó, ¿sí o no? Elohim, hay un plural, pero el sustantivo está en singular, mostrándonos claramente que hay algo. Ese Dios que se está revelando en la primera página nos está diciendo que es uno en esencia, pero que hay personas, porque Él dice hagamos. Y hay algo bien paradójico. Cuando Él creó la luz, Él no dijo hagamos, ven acá, vamos a hacer un consenso y vamos, no. Cuando generó y cuando separó las aguas de las aguas, sencillamente Dios dijo, sepárense las aguas. Pero cuando llega a la cúspide, cuando llega el sexto día, vemos a un Dios que las tres personas de la divinidad, porque nosotros ya partimos del hecho de que creemos que Dios es trino, ¿ok? Resalta eso de que la Trinidad en pleno, bajo su consejo eterno, porque la creación para mí no es más que la expresión de lo que ya Dios había básicamente decretado. La creación no es más que el desarrollo del consejo eterno de Dios en un momento de la historia. Entonces Dios crea, pero cuando crea, Él en su plenitud habla. ¿Por qué? Porque no va a crear simplemente la luz. Él no va a crear simplemente o va a separar las aguas de las aguas. Él no simplemente va a descubrir lo seco, sino que va a crear un ser con el cual Él va a tener una relación plena. Fuimos creados para estar en relación con Dios, mis hermanos. Por eso es que el ser humano, en su búsqueda de la felicidad, busca, pero hasta que no encuentre aquel, el creador, el que lo hizo, el que lo conoce plenamente, nunca va a ser feliz.
El hombre siempre va a tener un vacío en su corazón, siempre. ¿O no nos pasaba antes de ser creyentes? No empezábamos nuestra vida. La vida del ser humano es una constante búsqueda de sentido, de propósito y de felicidad. Y esa es la filosofía humana. La filosofía humana no es más que una reflexión sobre quién es el hombre y cuál fue el propósito por el cual el hombre está aquí. Y de allí tenemos diferentes posturas, hasta donde tenemos la postura que es el existencialismo, donde verdaderamente si el hombre nace para sufrir, nace para vivir en aflicción y prueba, lo mejor que puede pasarle al hombre es morirse. En palabras sencillas, eso es lo que nos dice, y es hasta consecuente. Si no hay un Dios, si no hay un creador, si no hay un propósito y yo vengo a sufrir, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida si yo vengo a sufrir? ¿Qué sentido tiene la vida si realmente no hay un propósito claro? ¿Qué sentido tiene la vida si no hay un creador del universo que para Él es omnipotente y para Él no hay nada imposible? ¿Qué sentido tiene si Dios no está en el panorama? O si Dios sale de la ecuación, ¿qué sentido tiene? Ninguno. De allí el suicidio. De allí todos estos elementos a nivel de salud mental que están afectando la vida de los seres humanos. Los seres humanos no están encontrando sentido a la vida porque no hay una conexión de ese ser humano ¿con quién? Con el que lo hizo. Porque el pecado trajo ruptura. El pecado nos separó ¿de quién? De Dios. El pecado generó, digámoslo en términos ilustrativos, generó una barrera de separación, la cual no permite ahora que el hombre esté en comunión con el Creador. Y peor aún, el hombre tampoco anhela a ese Creador. Y por eso al final de su vida y en su búsqueda constante, el hombre termina ¿qué? Termina diciendo, la vida es un ¿qué? Un sinsentido. Si quieren leer y profundizar sobre el propósito de la vida, los invito a leer el libro de Eclesiastés. Con esto no quiero decir que el resto de la escritura no haga alusión, porque sí lo hace, pero lo hace de una manera muy práctica. Pero el libro de Eclesiastés lo hace de una manera profunda sobre el sentido de la vida. Y el sentido de la vida y el propósito del hombre comienza aquí. Dios dijo, hagamos. Dios tiene un propósito con el ser humano. Dios desea que el ser humano esté en conexión con Él, porque a diferencia del resto de su creación, el hombre fue creado con un distintivo. ¿Cuál fue ese distintivo que Dios colocó? Aquí lo dice, hagamos al hombre como a nuestra imagen. El hombre, a pesar de ser polvo de la tierra, va a tener algo que el resto de la creación no tiene. O señáleme algo entre estos 6 días, porque estamos en el día sexto todavía, donde fueron creados los animales y posteriormente fue creado el hombre. Pero ese distintivo está sobre el resto de la creación. No. Dijo Dios, hayan plantas, descúbrase lo seco, y pasó. Pero con el hombre hay palabras adicionales. Hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dios quiere que tú y yo sepamos esto, porque nosotros, el ser humano, como es creado a imagen y semejanza de Dios, lógicamente, y como ser relacional que es, siempre en su búsqueda y en su relación se genera preguntas. ¿O qué? ¿O por qué existe una filosofía? Porque es que la filosofía quiere dar respuesta a las preguntas existenciales de la vida. El hombre no es mero cuerpo. El hombre no simplemente se reduce a materia, como nos lo quiere mostrar el evolucionismo. El hombre fue creado en conexión con Dios. Y por eso Dios que colocó en el hombre, ¿qué colocó Dios en el hombre? En el momento de crearlo. En el momento de decir, hagamos al hombre. ¿Cómo vamos a hacer al hombre? ¿Cómo? A nuestra imagen. Él va a tener un distintivo. Él va a tener un factor diferencial en relación al resto de la creación. Por eso nosotros no podemos humanizar los animales. Los animales son animales. Los animales Dios colocó hálito de vida, sí. Los animales pueden tener mente, pueden tener sentido, pueden tener básicamente un desarrollo a nivel sensorial. Puede tener una percepción desde lo que ve, lo que percibe, lo que huele. Pero el hombre no es, el animal no tiene y no porta la imagen de Dios. Tratar un animal o elevar un animal al mismo nivel del hombre es pecado.
Y hoy por hoy estas ideologías y todas estas cosas que nosotros vemos y escuchamos en televisión son totalmente anticristianas, antibíblicas, porque quiere distorsionar el orden mediante el cual Dios hizo las cosas. El único ser, y que Dios, y si nosotros miramos, Dios cuando nos creó, cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo dejó al final, como para mostrar ese factor diferencial entre lo que es creado a mi imagen en relación al resto. Porque es que el resto, la luz, básicamente el propósito de cada una de estas cosas que están en estos 6 días hasta la primera hora del día, están precisamente ahora para estar al servicio de aquel que es creado a imagen de Él. Hermoso, maravilloso. O sea, cuando Dios crea a Adán es colocado en un jardín. Adán pudo ver y pudo percibir la bondad de Dios de manera plena y de manera inmediata. Él, cuando abre los ojos y cuando Dios coloca aliento de vida en él, él pudo contemplar un jardín hermoso, un jardín perfecto, donde el orden primaba, donde la belleza primaba, donde Dios le estaba diciendo: tú eres diferente al resto de la creación y te coloco como la corona de la creación. Mis hermanos, eso es lo que somos nosotros. Y aunque el pecado entra y el pecado distorsiona, eso es lo que Cristo vino a redimir. Vino a redimir una realidad clara. Y es que la creación no ha sido destruida, no ha sido acabada. El orden creacional, aunque es afectado por el pecado, no ha sido destruido por el maligno. El propósito del diablo siempre fue destruir, acabar, socavar lo que Dios hizo. Y el diablo no se fue en contra de la luz, no se fue en contra de ningún aspecto creacional, se fue contra la corona de la creación, contra aquello que Dios dijo: hagamos al hombre como a su imagen. ¿Y qué más dice? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y uno se pregunta: pastor, ¿qué significa o qué implica, además de que hay un factor diferencial entre mí y el resto de las criaturas? Está en lo que Dios sigue hablando. Dios coloca al hombre como su imagen. Así como Él es rey del universo, el hombre ahora es vicerregente. ¿Por qué? Porque Dios lo hace a imagen de Él, como una copia. Eso es una imagen, una copia que nunca debe olvidar que somos criaturas, una copia que nunca puede olvidar. Esto me hace recordar que soy polvo. Por muy bonito que me vea en el espejo, soy polvo. ¿Ok? Nunca olvide eso. Por muy bonita que usted sea en el espejo, somos polvo. Y la realidad de la muerte nos recuerda eso. Pero la muerte tampoco es natural, y es donde decimos: Cristo redimió la muerte. Por ende, aunque yo sé que al final de mi vida, o en el momento que Dios lo determine, voy a terminar en el suelo y voy a terminar siendo polvo, yo sé que el Redentor vive y Él me levantará. Esa es la promesa, porque hay una creación que ha sido recuperada. ¿Por quién? Por Cristo. O sea, la salvación implica, es una reconciliación cósmica. La salvación no solamente atañe a salvar un alma y llevarnos al cielo como si las demás cosas no tienen sentido. No, Dios coloca al hombre y lo dota a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa es la conexión que la misma palabra de Dios nos dice que hay entre imagen y semejanza de Dios con el propósito del hombre en este primer capítulo de Génesis. ¿Quién es el Señor del universo? ¿Quién? Dios. ¿Y qué somos nosotros? Somos copias de Él.
Y como copias, así como Dios es Señor del universo, nosotros también, Dios nos dio un propósito claro. Y es que nosotros, como ese ser diferencial, ese elemento creacional diferenciador que Dios colocó, que es la imagen y semejanza de nosotros, ahora nosotros también estábamos, Adán y Eva estaba capacitado ¿para qué? Para ser vicerregente. Hoy leímos Salmo 113. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿Sí recuerdan que hoy leímos Salmo 113? Aquí, creo que lo leyó el hermano Andrew. ¿Sí? ¿Y qué decía el Salmo 113? Vamos a ver qué recuerdan, porque vamos a ver si estamos conectados con la adoración a Dios. ¿Qué recordamos de ese salmo? ¿Qué nos impacta en ese salmo? A mí me impacta cuando Él dice que Él levanta. ¿Él levanta qué? ¿Qué es lo que levanta el Señor? ¿Qué es lo que levanta? Si quieres, búsquenlo un momento. Búsquenlo y meditamos, y esto nos lleva a una reflexión clara que yo debo estar 100% en la adoración a Dios. Vea, cuando yo estoy, no sé si les pasa, voy a hacer un paréntesis y lo cierro. A mí me gusta mucho el cine. No sé si sea un pecado, no sé, pero a mí me gusta mucho el cine. Y cuando una película, yo he leído sobre ella y he visto el tráiler, y la película me parece como que me va a impactar. ¿Saben cómo estoy yo en el cine? Así. Y a veces mi esposo me va a decir algo y yo digo, no molestes ahora. ¿Pasa o no pasa? Si a ti te gusta mucho el fútbol y estás en un de esos partidos clásicos de la liga, yo no sé qué, tú no quieres que nadie te moleste, porque tú no te quieres perder ni una jugada. ¿Eso no es? ¿Estoy o no estoy? Pero cuando estamos en el culto a Dios, ¿será que esa es la atención que nosotros tenemos? Es una buena pregunta. Porque fuimos capacitados como imagen de Dios a ser adoradores, a que aquellas cosas que impactan nuestra vida, nuestra atención está ¿sí o no? Cuando nos gusta alguien, cuando estábamos en esa época del noviazgo, mejor dicho, esa persona que te impacta, mejor dicho, tú no quitas los ojos de ella. Y tú ves cómo camina, cómo habla, qué colonia se echa, cómo vino, y hasta le dice, mira, veo, hoy trajiste expuestas tal cosa, porque es que el detalle prima, porque hay impacto. ¿Estamos impactados por la palabra de Dios? ¿Estamos impactados por el Creador? Debemos estar centrados completamente en su palabra. Y cuando hablo de su palabra, estoy hablando de todo lo que nosotros hacemos hoy en el día de reposo. Mis hermanos, cierro paréntesis. Salmo 113. Él levanta del qué? Él levanta del polvo. 113, estamos en el 113, Salmo Jalel, Salmo Aleluya. Este salmo, uno de los salmos que cantó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Por si no lo sabían, son 5 salmos Aleluya. Del Salmo 113 al Salmo 118, salmos profundos que nos hablan acerca de la obra de Cristo. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo levanta. ¿Qué hace Él? Levanta del polvo. ¿Qué somos? Polvo. Aún en estado caído o no caído, ¿qué somos? Polvo. Pero un polvo que tiene dignidad dada ¿por quién? Por el Creador. Y Dios no deja el polvo en el suelo, porque es que ese polvo es portador de la imagen. Entonces entendemos la conexión por la cual Cristo da su vida. Cristo se humilla, porque es que lo que Él ha creado, lo que Él ha dispuesto, el diablo no va a derrocar su plan ni su propósito. Lo que Él ha designado, si Él ha dicho que el hombre es creado a imagen de Dios, la imagen de Dios ha de ser recuperada en el hombre a través de Cristo. Eso es lo que es la santificación. La santificación es el restablecimiento de la imagen de Dios en tu vida y en mi vida, para que nosotros podamos ser adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Tú no estás haciendo buenas obras sencillamente porque eres bueno. Tú no eres bueno. No hay bondad en nosotros por causa del pecado. Bondad había cuando Dios nos hizo. Sin embargo, nosotros decidimos y le dijimos a Dios, no te necesito. Y hablo en plural porque uno dirá, pero eso fue Adán. No, es que Adán tuvo que ser
desde la sabiduría de Dios, el mejor representante que nosotros hemos podido tener. Siempre lo digo muy jocosamente: si hubiese sido yo, tenlo por seguro que me como todos los frutos de los árboles. Ellos por lo menos se comieron uno. Yo me hubiese comido todos, porque yo quería ser Dios a la enésima potencia. ¿Entendemos eso? Porque a veces nos creemos mejor que Adán. Y tú no eres mejor que nadie, porque eres descendiente de él. Lo que está mostrando es que en nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza pecaminosa hubiésemos tomado también la misma decisión y elección. No somos mejores que otro, no somos mejores que nadie. Si hoy soy lo que soy, es en virtud de la gracia. Si hoy tú tienes la capacidad de orar, de leer la Biblia, de venir al culto, de guardar el día de reposo, es por la gracia de Cristo y porque la imagen de Dios se está siendo restaurada en ti a través de la obra de Cristo. Por eso el creyente nunca debe dejar de mirar la cruz. Mirar la cruz es entender que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Mirar la cruz es mostrar claramente que estoy conectado con el Creador y que el Creador del mundo, el que me hizo a imagen de Él, tuvo que venir a morir por mí. Porque lo que era imposible para mí es posible para el Creador. Entonces, cuando Dios crea al hombre y lo genera ese factor diferencial en el hombre, entonces Dios le dice al hombre que todos aquellos que portamos su imagen somos señores, somos siervos, desde el punto de vista que al ser creados somos dependientes del Creador. Pero más allá de ser siervos, la palabra de Dios nos ubica y nos dice, y por eso es que empezamos a leer en los evangelios, sea de Pablo, de Pedro, empezamos a mirar que nosotros somos coherederos. La palabra de Dios empieza a decir que soy santo. La palabra de Dios empieza a decir que somos bienaventurados. La palabra empieza a describirnos en términos positivos. ¿Por qué? Porque es que ser portadores de la imagen de Dios es ser bendecidos por Él. Y lo que estoy diciendo guarda conexión, porque cuando vamos al versículo 28, dice: eres portador de mi imagen, por ende eres bendecido. Y los bendijo, ¿qué? Lean el 28. Miren la primera frase del 28 y luego leemos el 27. Y dice aquí: y los bendijo Dios. Dios bendice al hombre. La bendición de Dios está sobre el hombre porque Él quiso bendecir al hombre. Dios quiso crear al hombre a imagen y semejanza de Él. Dios quiso colocar al hombre como vicerregente. Entonces nosotros queremos entender el verdadero sentido y el verdadero propósito. Ahí lo tenemos. Lo tenemos inicialmente desde el versículo 26 hasta el versículo, podríamos cerrar hasta el versículo 30. En el primer capítulo de Génesis tenemos 26, 27, 28, 29 y 30. Tenemos ¿cuántos versículos? Donde Dios está dando información a nosotros sobre el propósito, el sentido del por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. Si la iglesia quiere entender el verdadero sentido y el verdadero propósito, porque la iglesia, ¿qué es? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está formada ¿por quién? Por hombres. Y cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres en sentido genérico, hombre y mujer, varón y hembra, desde el punto de vista de la traducción de Reina Valera. Entonces Dios da información adicional sobre un ser, sobre una criatura que no se explaya en el resto de las criaturas. Y es porque entonces Dios no solamente te crea, no solamente te dice o nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, sino que también Dios coloca el propósito por el cual fuimos. Diablo llega, capítulo 3, ¿sí o no? La caída. Diablo tienta ¿a quién? Primeramente, ¿a quién tienta? A la mujer, ¿sí? Pero el pacto no fue creado. El pacto nunca fue con Eva, aclaro eso. El pacto fue con Adán. La mujer cae. La mujer le da ¿qué? A su marido. ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿Qué pasó? Pregunto.
fueron abiertos sus ojos. Ellos querían que los ojos fueran abiertos. Lo que ellos no sabían es que los ojos de ellos siempre estuvieron abiertos. Fueron abiertos hacia el mal. Porque los ojos de ellos, cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios, estaban abiertos. Porque ellos se veían y no sentían vergüenza. Dice Génesis 2:22. El problema no era visual. El problema es que ellos querían tener dominio. Ellos querían, lógicamente, ellos tenían un conocimiento acerca de lo que era malo. Adán y Eva sabían que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era ¿qué? Malo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la conciencia del bien y el mal. No es que el hombre empezó a conocer lo que era el mal cuando pecó. No. Ya él tenía claridad sobre que comer del árbol era ¿qué? Malo. Y que traía unas consecuencias desastrosas. Pero ¿qué quería el hombre? El hombre quería tener el dominio del Creador. El hombre quería ser creador, ser Dios, determinar el mal. Ya. Y Dios, lógicamente, al transgredir su ley, somos enseñados sobre lo que es el mal. Y vaya que lo conocemos, ¿no? Y vaya que lo experimentamos, ¿o no? ¿O de los que estamos aquí nadie ha sufrido? ¿Sí? Todos creo que hemos sufrido. Desde el mismo momento en que nacemos en sufrimiento, nacemos llorando. Y nuestros familiares terminan llorando por nosotros. Lo que quiere decir que desde el principio hasta el fin, la vida es un sufrimiento. Por causa de Dios. Dios creó así. Dios diseñó así. No. Dios está diciendo totalmente lo contrario. Y me gustaría que durante esta semana leamos versículo a versículo y veamos precisamente ese amor de Dios, veamos precisamente esa omnipotencia de Dios, veamos cómo ese Dios precisamente ordena y genera un mundo hermoso, maravilloso, bueno, como termina el capítulo 31, y coloca al hombre como el último elemento creado, pero dotado de dignidad y de gloria. Salmo 8, que es otro salmo que van a leer. Fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero Dios nos dio algo a nosotros que no le dio a los ángeles: la imagen y semejanza de Él. Los ángeles no fueron llamados para señorear sobre la creación, entienda eso. Dios colocó al hombre y a la mujer, es decir, que hay un propósito entonces claro para la iglesia. Si la imagen de Dios está siendo restaurada en ti, ¿a qué eres llamado como iglesia? A señorear. La iglesia debe ejercer señorío sobre la creación de Dios, no el mundo. Nosotros tenemos que empezar a hablar. Aunque no tengamos esos espacios de eminencia, tenemos pequeños espacios en nuestro trabajo, tenemos espacio en una reunión de padres, tenemos espacio en nuestro vecindario para decirle al mundo que el pecado distorsionó el diseño original de Dios, pero que Cristo, y en Cristo, a través de nosotros los hombres que ahora entendemos claramente el propósito y que hemos sido restaurados, nosotros ahora podemos proclamar esa verdad: que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, que Jesús vino a restaurar todas las cosas, que todas las cosas van a volver a su punto ¿qué? Original, pero con una gran diferencia. Ahí abro paréntesis y cierro porque eso no hace parte del sermón, pero nos vamos a llevar esa idea. Cuando Adán fue creado, tenía todo, pero faltaba algo. ¿Quién me dice que faltaba? ¿Quién me dice que no tenía Adán? ¿Qué no tenía Adán? ¿Qué no había alcanzado Adán aún? Dios que no le concedió, no porque no tenía el poder para concederlo, sino que como el hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios y fue creado en un estado probatorio, Dios necesitaba probar al hombre en algo para que el hombre alcanzara ese algo. ¿Qué era lo que no tenía Adán? Tenemos que leer, mis hermanos. Adán no tenía vida eterna. Adán tenía vida. Adán era un ser inmortal. Si Adán no comía del huerto no comía del fruto o del árbol del bien y el mal, de ese fruto, y permanecía en obediencia a Dios,
ahí estaba el árbol de la vida. Adán fue creado en un estado probatorio, que viene a ser nuestro Señor. ¿Qué proclamó Jesús en su mensaje? Yo vine a traer ¿qué cosa? ¿Qué cosa vino a traer Cristo? ¿Y vida en qué? Entendemos ya esa conexión de esa palabra. No es simplemente una palabra por decirla, es una palabra conectada al principio. ¿Qué no alcanzó nunca Adán? La vida eterna. Perdió la vida eterna, perdió la posibilidad. Fue dotado y diseñado para alcanzarla, pero se negó a alcanzarla porque quería ser creador. Él quería ser creador de la vida cuando ni siquiera había alcanzado la vida eterna. ¡Qué contrariedad! En el momento en que el diablo empieza a azuzar, empieza a hacer ruido en el oído de Adán y Eva, primeramente de Eva, y empieza la palabra del diablo a minar en el corazón de Eva, vemos que la conexión con la vida se pierde. Y lo que ellos alcanzan en lugar de vida, ¿qué alcanzan? Lo que tendrían que haber estado buscando, y su mirada puesta en Dios y en esa vida eterna que Dios le estaba otorgando, ellos empezaron a escuchar otra voz que decía: ¿con qué Dios os ha dicho? Y nosotros muchas veces, aún como creyentes, aunque estemos sentados aquí, aunque nos veamos bonitos, aunque profesemos una santidad, sí, somos santos, nosotros escuchamos constantemente ese ruido y no declaramos como aquellos que hemos colocado para señorear sobre los peces del mar. No declaramos y no estamos ejerciendo ese señorío, no esa soberanía, porque la soberanía se te añadió. Si nosotros no estamos ejerciendo ese señorío, es porque sencillamente estamos escuchando una voz diferente. Por eso es clara la escritura, mis hermanos, y no es fanatismo. En la ley de Dios usted tiene que meditar de día y de noche. No, pastor, ya yo cumplí con mi devocional, yo me leí mi capitulito y ya, y cerré mi Biblia. Ya oré. Sí, el devocional es lindo, pero la meditación es continua en la palabra de Dios. Si yo te pregunto hoy sobre qué leíste ayer, cuáles son las aplicaciones, ¿cuánto tiempo estuviste meditando en relación a eso que estuviste leyendo? ¿Me podrías responder? No me respondas, respóndete a ti mismo y ante Dios. Dios, su voluntad es que la palabra de Él se ancle en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva dejó de mirar al cielo y se centró en la voz de la serpiente. Eva olvidó que tenía señorío sobre ¿qué? Sobre los peces, sobre las bestias. ¿Qué era la serpiente? ¿Qué era la serpiente? Un animal. ¿Y quién tenía el señorío sobre el animal? Eva olvidó la imagen de Dios en ella. Si no lo habían de pronto tenido en cuenta. Perdemos perspectiva cuando olvidamos quiénes somos. Mi hermana, ¿quién es usted, mi hermana? Usted es alguien que ha sido restaurada y salvada por Cristo. Usted es alguien en el cual el Espíritu Santo está actuando en usted y la imagen de Dios está siendo ¿qué? Restaurada. Usted es alguien que en estos momentos ya goza de señorío. Salmo 113 nos levantó del polvo del muladar. ¿Qué es el muladar? ¿Qué es el muladar? ¿Qué es muladar? ¿Cómo? Basura. Por no decir algo más bajo, estiércol. El muladar tiene que ver con el estiércol. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan los eufemismos, como adornar las palabras. Ahí la palabra en hebreo es popó. El pecado nos llevó a eso. El pecado desgració nuestra vida. Dejamos de ser felices y pasamos a ser ¿qué? Infelices. Y ahora en Cristo somos llamados nuevamente ¿qué? Bienaventurados. Regresamos a esa nueva relación creacional. Dejemos de mirar la salvación simplemente como que mi alma
que cuando yo muera Dios le va a colocar 2 alitas y me voy al cielo, sin entender realmente el propósito, sentido y significado de ser creado a imagen de Dios, sin entender el sentido, propósito y significado de la cruz de Cristo al ser restaurado y nuevamente ser llamado para tener que señorío sobre la creación, mis hermanos. Yo creo que estos reformadores del siglo XVI entendieron lo que era el señorío, y lo entendieron de tal manera que lo proclamaron, lo predicaron, y como la iglesia, como aquella donde se deposita y tiene que defender la verdad de Dios, lo hicieron hasta con su propia vida, como Jesús lo hizo. Eso es tener señorío, entender y saber quién soy yo en Cristo. Pero vivimos el domingo aquí, guardando el día de reposo, y vivimos simplemente bajo religiosidad, y no estamos impactando a un mundo, no estamos impactando con el evangelio. El evangelio, pregunto, siempre se habla del evangelio, pero nunca se coloca el apelativo que Jesús siempre hablaba en relación al evangelio. ¿Es el evangelio del qué? ¿El evangelio del qué? ¿Evangelio del qué? Mire que estamos en silencio. Evangelio del reino. Dios, ¿qué hace en el 7º día? Dios, ¿qué hace después de que crea al hombre, crea todas las cosas? Dios, ¿qué hace? ¿Y qué significa el descanso? ¿Qué significa el descanso a la luz de la Escritura? La entronización del Rey. ¿Y es el evangelio del qué? ¿Sí o no? Y Jesús les anunciaba el evangelio del reino. ¿Y el evangelio del reino qué dice? ¿Qué dice el evangelio del reino? Arrepentíos, arrepiéntanse, conviértanse. ¿Por qué? Razón, causa, motivo, circunstancia. Porque el reino de Dios está presente aquí. El Rey, el Creador, vino a recuperar la creación. El Creador vino a salvar lo que se había perdido. El Salvador no vino a buscar justos, sino vino a buscar ¿qué? Pecadores, para que la imagen de Cristo y la imagen de Dios sea restaurada de tal manera que ahora que Él ya ha partido, pero nos ha prometido, nos ha dejado una promesa hermosa. Yo medito mucho en ella, sobre todo cuando estoy desanimado. El desánimo hace parte de la vida cristiana, lamentablemente. Luchamos con hábitos pecaminosos. Sí, mis hermanos, hasta los pastores luchamos con hábitos pecaminosos. Todos estamos en una lucha, pero con la esperanza de que la imagen de Dios está siendo restaurada en nosotros. Entonces, si eso es así, y realmente el evangelio es el evangelio del reino, y yo soy un súbdito del evangelio, y la imagen de Cristo y la imagen de Dios está siendo restaurada en mi vida, entonces, ¿quién soy yo? A la luz de lo que Dios dice, no de lo que yo creo ser. ¿Quién soy yo? Yo soy alguien que tiene señorío sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias del ¿qué? Del campo. Donde soy bendecido, ¿por quién? ¿Por qué soy bien bendecido? Por Dios. Por eso han leído los salmos, ¿verdad? ¿Han visto cuántas veces aparece la palabra bienaventurado en los salmos? Yo perdí la cuenta. Honestamente se los digo, empecé a hacer el ejercicio y perdí la cuenta. Y no solamente los salmos. La Biblia describe a los hijos de Dios como aquellos seres que son felices. Felices. ¿Qué es lo que más anhela un padre para un hijo? ¿Que su hijo sea qué? ¿Sí o no? Y por el hecho de que tú luchas que tu hijo sea feliz, empiezas a proveerle cosas. ¿Qué le provees? Casa. ¿Le provees estudio? ¿Qué más le provees? Vestido. ¿Qué más le provees? Calzado. Hablando desde el punto de vista de pronto material. Pero también, ¿qué le provees? ¿Qué le provees? Le provees cosas que deberían apuntar ¿a dónde? Al corazón. El problema es que, como todo está distorsionado, ¿qué le proveemos más? ¿O en qué más nos enfocamos como papá? ¿En qué más nos enfocamos? Estoy ahorrando porque yo quiero que mi hijo sea un profesional, porque el día que yo me vaya, él no pase trabajo. ¿En quién estás confiando? Es mi pregunta. Yo no estoy diciendo que planificar, que ahorrar. Me preocupa cuando un cristiano lo dice. Ven acá, vamos a sentarnos, qué es lo que está pasando, vamos a mirar a la luz de la Biblia, vamos a mirar si somos creyentes,
Porque ante esas pruebas y dificultad es donde es probada nuestra fe. Y es donde precisamente se evidencia qué tipo de terreno somos. El problema no es que escuchemos la palabra y digamos, sí, estoy de acuerdo con ella. Hay semillas que caen en el camino, hay semillas que caen en pedregal, hay semillas que caen entre espinos. Pero hay semillas que caen ¿dónde? En buena tierra. ¿Te has preguntado si tú eres buena tierra? Pastor, ¿tú estás cuestionando mi cristianismo? Sí, porque tenemos que cuestionarlo día a día. Y con eso no estoy diciendo que no tengamos seguridad en nuestra salvación, al contrario, por cuanto estoy seguro, yo a la luz de la palabra de Dios, de quien dice la palabra de Dios de mí que soy imagen de Dios, entonces yo debo vivir como alguien que está en relación con Dios. Punto. Pastor, es que no he tenido tiempo para leer la Biblia. Mi hermana, está en pecado. Está en pecado. Porque es que pasaste un día sin relacionarte con el Creador. ¿Cómo pudiste haber vivido? ¿Sabes qué? Dale gracias a la gracia de Dios que no nos ha pasado nada. Dios es paciente, misericordioso, bondadoso. Y hasta Jesús en hebreo nos dice que Él entiende nuestras necesidades. Verdaderamente tenemos un Dios maravilloso, un Dios hermoso. Tenemos que aprender a contemplar el tipo de Dios que tenemos. No es cualquier Dios. Es un Dios que, a pesar de que la imagen de Él está siendo restaurada en nosotros, y a pesar que seguimos pecando, Él sigue luchando. Hablo en un lenguaje antropomórfico. Él sigue luchando. ¿Para qué? Para que nosotros seamos posesión total de Él. Por eso Él le dijo a Israel: tú eres mi pueblo, me perteneces, yo soy Jehová tu Dios. Eso es lo que es Dios para nosotros. Él es nuestro Dios. Y ¿saben qué? No nos va a soltar. Dios, ayer hablaba con alguien y le decía: Dios no nos va a dejar de fastidiar hasta que no se cumpla el propósito de Él en nuestras vidas. Y si debe hacerlo a través de pruebas, lo va a hacer, mi hermano. No seamos rebeldes. Obremos consecuentemente con esta realidad. Ya no es esta realidad, pero es que esta realidad está en Cristo. Si hoy tú eres justificada y justificado, ¿es por qué? Porque eres justificado. Pero no es por gracia. Bíblicamente, ¿por qué somos justificados? Por la fe. Abraham creyó y le fue contado. Abraham no hizo nada. O sea, de nosotros nunca iba a proceder el arrepentimiento y la fe. Dios nos da, dice Efesios 2:8, ¿Dios qué nos da? La fe. ¿Y la fe es considerada un qué? ¿Qué es la fe? Un don, un regalo. Aún el instrumento que yo necesito para alcanzar la provisión de Dios, Dios mismo me lo brinda. Por eso es que hablamos de monergismo en la salvación. La salvación es completamente ¿de quién? Del Señor. Mi hermano, si hoy estamos siendo restaurados por la gracia de Dios, es porque la salvación es del Señor. Abro paréntesis y cierro algo también sobre Génesis 15. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Si usted le preguntaba a Archie Sproul y le decía a él cuál era su texto favorito, él decía: mi texto favorito es Génesis 15. Y cuando uno lee Génesis 15, en Génesis 15 lo que hay es un sacrificio. Se toman unos animales, se parten por mitades y se consume un sacrificio. Y ese es el texto favorito de él. Uno podría decir: el texto favorito mío es Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Y le preguntaron: ¿y por qué ese es el texto favorito? Porque en ese texto cuando uno lee, es que se conoce como el pacto de la antorcha. El pacto que Dios hace con Abraham, y Abraham es nuestro padre espiritual. ¿Ok? Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Cuando los Gálatas son confrontados en relación a su fe, Pablo los lleva a meditar en relación a la autoridad de la Escritura sobre lo que dice en relación a la salvación. ¿Y lo lleva a dónde? A Abraham. Y le dice que Abraham fue salvado por la ¿qué? ¿Por qué fue salvado Abraham?
por la fe, por la fe, por la fe. Y entonces en ese pacto de la antorcha hay algo que a mí me sorprende, a mí me llama mucho la atención. Y es que cuando Dios establece el pacto, listo, le dice a Abraham, trae un cordero, trae un becerro, trae esto, trae dos aves, listo. Y los animales los vas a partir por la ¿qué? Por la mitad, pero las aves no. Y los vas a colocar ¿dónde? En el holocausto. Y como estaban ahí puestos en el holocausto, venían los ¿qué? Venían los gavilanes, venían los goleros, aquí serían los goleros, ¿sí o no? Y querían ¿qué? Comerse lo que estaba allí. ¿Y Abraham qué hacía? Los empataba. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que ¿qué? En que Abraham se cansó. ¿Y entró en un qué? En un sueño profundo. Interesante. Entró en un sueño profundo. Y es interesante que Adán también entró en un sueño profundo. Y cuando él entra en ese sueño profundo, ¿qué sucede en los momentos en que él está durmiendo? Dios está ejecutando su pacto. Dios está desarrollando el sacrificio. Y cuando Abraham se levanta, Dios pasa en medio del sacrificio para decirle a Abraham: esta obra es mía. Tú eres pasivo en la salvación. Yo soy el que te salvo. Y yo prometo que si no cumplo el pacto, así mismo como estas partes han sido divididas, así mismo yo de ser dividido. Por eso es que dicen, creo que en Jeremías, que Dios no es hombre ¿para qué? Ni hijo de hombre. O sea que lo que él ha dicho es, lo que él ha dicho se cumple. ¿Y qué le dijo a Abraham? Le dijo que él iba a ser el salvador de un pueblo. Interesante. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Lo está cumpliendo? Nosotros somos el Israel. Pablo dice que hemos sido injertados en el olivo ¿qué? Original. Él lo prometió desde hace cuánto. Lo prometió desde 2000 años antes que el hijo de la simiente viniera. 2000 años antes. Y lo cumple, lo cumplió y lo seguirá ¿qué? Cumpliendo. Y esa es la esperanza, mis hermanos. Ser creado a imagen y semejanza de Dios es vivir en conexión con Dios. Es entender y comprender que yo no vivo por vista, aun cuanto yo tengo un elemento terrenal que me une con el resto de los elementos creacionales. Dios colocó en mí un distintivo que hace que yo me relacione con Él y que yo aprenda a vivir de una manera diferente en relación a las demás criaturas. Es entender yo desde esa imagen y esa semejanza, es llegar a una comprensión que soy dependiente y que sí tengo una relación diferente con Dios en relación al resto de las criaturas. Los animales están conectados con el Señor, claro que sí. ¿Por qué están conectados con el Señor? Porque son creación de Dios. Los animales, Dios colocó hálito de vida en los animales. Pero en mí, Dios colocó, yo soy portador ¿de qué? ¿Soy portador de qué? De su imagen. Entonces estoy llamado ¿a qué? A relacionarme con Él. Estoy llamado ¿a qué? A estar en comunión con Él. Estoy llamado ¿a qué? A ser un adorador de Él. Y estoy llamado a vivir en dependencia de Él. A ser agradecido por todo lo que Él me ha dado. Y a entender claramente que el pecado de minuto a minuto va a querer separarme de esa relación que tengo con Él. Por eso Pablo en Romanos 8 nos dice que debemos luchar. ¿Sí o no? Hay una lucha latente y constante entre la qué y la qué. Entre la carne y el espíritu. Entre el centrarnos en este qué, en esta realidad. Y no estoy diciendo que esta realidad sea mala, estoy hablando del sistema que arrojó como consecuencia del pecado. Y la realidad donde somos llamados a mirar hacia arriba, mis hermanos. ¿De qué me sirve a mí
leer Génesis 1:26, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahí está ratificando que nos creó de esta manera, que el diseño original fue este, y que ese diseño original nunca Dios perdió la perspectiva en su decreto eterno en relación a restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿A través de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? En primera instancia, en esa salvación cósmica, en esa ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a recuperar la creación, pero también vino a que fuese recuperada en nosotros la ¿qué? La imagen. Entonces ya podemos decir que hemos sido levantados ¿de dónde? Del polvo. Hemos sido sacados ¿de dónde? Del estiércol. Y según el Salmo 113, ¿a dónde somos levantados? ¿A dónde somos llevados? ¿A dónde? Léalo. No lo quiero leer yo, léalo usted. Es un salmo que yo me lo sé. Y es un salmo que me gozo por la obra del Señor en mi vida y en su iglesia. ¿Me levanta hacia dónde? ¿Hacia dónde me lleva? Busquemos el Salmo 113. No apartemos Génesis 1 y Salmo 113. ¿A dónde me levanta? ¿A dónde me lleva? ¿A qué posición me lleva el Señor? ¿A dónde? ¿A sentarse con quién? ¿Y por qué con los príncipes? ¿Quién era yo en el diseño original de Dios? Un vicerregente, un príncipe. Vamos y somos. Por eso es que la Biblia dice que somos coherederos. Mi hermano, usted sabe como un coheredero, y coheredero no es la teología de la prosperidad. Saquémonos un poquito eso de la cabeza. Coheredero es el propósito, tiene que ver con propósito, tiene que ver con imagen de Dios restaurada en la vida del hombre. El hecho de que Dios me diga que me levanta del polvo quiere decir, tú eres restaurado en Cristo. El Señor mira desde el cielo, el Señor mira desde la altura, ve el caos que trae el pecado y dice, no, esto es solucionable porque yo soy el creador del cielo y de la tierra, pero esto me va a costar un precio alto. O pregunto, ¿el precio fue bajo? ¿Fue alto el precio? ¿Qué tan alto? ¿Sabes qué? Tan alto fue que yo no lo puedo describir. Si nos pusiésemos a detallar el Salmo 22, yo no sé si en algún momento yo pueda predicar el Salmo 22 sin una lágrima en mi mejilla, porque es entender realmente lo que Cristo hizo para que hoy nosotros sigamos siendo estos, los bendecidos por el Señor. Es hermoso llegar a la iglesia y ver cómo Cristo transforma vidas. Es hermoso poder ver la imagen de Dios. Pero saben que, hermanos, como iglesia estamos pecando, porque aunque Cristo está renovando la imagen en nosotros no hemos entendido el señorío. No hemos entendido que hemos sido levantados del polvo, del muladar, del estiércol, y ahora estamos sentados en un palacio. Estamos sentados en la casa del rey. Estamos sentados ¿entre qué? Entre príncipe, entre vicerregente, mis hermanos. Como iglesia nos falta asumir. Como iglesia tenemos responsabilidades serias, porque ser portador de la imagen de Dios implica que yo tengo una responsabilidad con la extensión del reino. La vida de Jesús no fue nada divertida, y con eso no quiero aludir a que no nos podamos divertir, mis hermanos. Pero la iglesia en estos momentos, en esta tensión teológica del consumado es y la glorificación final, tiene una tarea decisiva en la extensión del reino de Cristo. Y yo creo que estamos viviendo para nosotros. No estamos entendiendo lo que significa ser levantado. No estamos entendiendo lo que significa ser príncipe. No estamos entendiendo a ese peregrino del Salmo 120 cuando dijo que él sale de Mesed y de Cedar, pero cuando él vuelve, él dice, es que los de Mesed y de Cedar atentan contra mí, me persiguen, son violentos, pero dice el peregrino en el Salmo 120, en el último versículo, pero yo soy pacífico. Ellos me hacen guerra, pero yo soy... No entendemos a veces eso. Pacífico es que no nos incomoden las cosas. No, pacífico, si yo lo ubico, esa palabra en hebreo, con Efesios, en cuando la iglesia está llamada a ser embajadora.
La iglesia es la embajadora. ¿Y qué hace una embajada? Da a conocer el país donde está. Habla desde el momento en que tú entras a una embajada. Si estamos hablando de la embajada de Colombia en Estados Unidos, tú sientes un pedazo de Colombia. Tú sientes la realidad desde el mismo momento en que ves la bandera. Somos ciudadanos del reino. Como portador de la imagen de Dios, soy un ciudadano del reino. ¿De cuál reino? De este reino, de la creación. De la creación. Por eso la Biblia y el apóstol Pablo dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, de esta realidad caída. Que a veces pensamos que la palabra mundo es lo que está afuera. Mundo es realidad caída. Era fácil para Jesús, es fácil para Dios, el Dios es todopoderoso, haber sacado ya en estos momentos a todos los que somos creyentes y elevarnos a un lugar llamado cielo, a un lugar completamente diferente. Pero Jesús dijo: ustedes no son del mundo, no son de esta realidad caída, porque han sido renovados, ya la imagen de Dios ha sido restaurada, y por ende van a permanecer en el mundo, porque ustedes están llamados a que esta creación sea recuperada a través del poder de la cruz. Por eso para Pablo el evangelio de la cruz es locura. El mundo no entiende lo que la iglesia hace, porque el evangelio del reino es el evangelio que nos está predicando sobre Génesis 1, mis hermanos. Y con esto voy a cerrar. Ojalá Dios en su gracia nos haga entender el significado de la cruz, nos haga entender esa salvación, que es una salvación cósmica. Ya saben a qué me refiero con cósmica, ¿verdad? Que no solamente apunta a una salvación personal e individual, y ni siquiera es personal, porque es que realmente cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea al hombre, los crea varón y hembra. Nunca la individualidad ha hecho parte del orden creacional, mis hermanos. Cuando tú eres individualista, estás en pecado, y es un pecado tan grave como cualquier pecado escandaloso que yo podría mencionar en estos momentos. Y la iglesia es muy individualista, y cuando yo leo la iglesia de Hechos de los Apóstoles, yo siempre leía, y tenían todas las cosas en común, y tenían todas las cosas en común, y tenían todas las cosas en común. Yo decía, pero... Y yo hago el comparativo de esa iglesia con la nuestra, y yo digo, miércoles, estamos en una crisis donde realmente no estamos entendiendo el evangelio de manera ¿qué? Plena. ¿Por qué? Porque hemos reducido el evangelio. ¿A qué hemos reducido el evangelio? Ven, siga a Cristo. Cristo es la solución a todos tus problemas. Cristo es la solución. Cuando tú mueras, tienes asegurado el cielo. O sea, Cristo al fin y al cabo termina siendo un seguro de vida. ¿Ya? ¿Qué es Cristo? Un seguro de vida. ¿Qué evangelio estamos predicando? Un seguro de vida. ¿Qué cuesta qué? ¿Qué cuesta decir, Señor, hoy me entrego a ti de todo corazón y listo, y ya soy creyente? Y me siento aquí y escucho lo que yo quiero escuchar de la Biblia, y escucho el ruido del diablo cuando lo quiera escuchar, y punto. El evangelio trasciende. Y cierro con esto, y de verdad voy a cerrar con esto. Cuando Juan, el profeta, el mayor profeta que ha existido, no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Estaba dónde? Preso. Estaba en un momento de angustia, estaba en un momento de desesperación. ¿Qué hizo Juan? Llamó a sus discípulos. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Yo necesito que vayan donde el Mesías, ¿verdad? Y le pregunten si es el Mesías. O sea, vayan donde el Mesías y pregúntenle si realmente Él es el Cristo. Él es el que viene a restaurar todas las cosas. Listo, llegaron los discípulos de Juan donde Jesús, ¿verdad? Y preguntaron, Señor, nuestro líder, el profeta Juan Bautista, está preocupado. Está preguntando si tú eres el ¿qué? El Mesías. Y Jesús, de manera amorosa, va y consuela el corazón de Juan. Y no solamente el de Juan, consuela el de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Una respuesta que uno a veces, yo no sé si ustedes alcanzan a entender el significado de esa respuesta. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Vaya y dígale a Juan que los ciegos, y uno diría, pero ¿qué sentido tiene alguien que está preso, que está preguntando por la restauración del reino, que los ciegos ven?
Los sordos oyen. ¿Qué más? Los cojos andan. Los mudos hablan. ¿Y el evangelio? Y el evangelio es enseñado y predicado. Listo. Llega la respuesta a Juan. Y Juan entiende. Juan entiende, porque no pregunta más. Si hubiese quedado una duda, el texto bíblico nos hubiese dicho, y ante la duda de Juan, mandó a llamar nueva. No, el texto no nos dice nada de eso. Lo cual quiere decir que Juan entendió claramente que Jesús era el ¿qué? El Mesías. ¿Qué nos dice esa respuesta de Jesús? Si nosotros realmente queremos saber si Jesús es el Mesías y Jesús nos responde con eso, ¿qué estamos entendiendo nosotros con esa respuesta, mis hermanos? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, yo me la hice. Yo decía, ¿qué tiene esto que ver con el reino? ¿Qué tiene que ver esto con la restauración? Y es cuando uno entiende y uno va a Génesis y uno dice, Dios creó al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo lo creó? A imagen y semejanza. ¿Lo creó un hombre qué? Perfecto, completo. Él cuando hizo a Adán no lo hizo ciego, no lo hizo sordo, no había enfermedad en él. Y eso es lo que Jesús le está anunciando a ¿quién? A Juan. Todo lo que la caída afectó, la enfermedad y la distorsión que trajo, e inclusive en el aspecto físico y terrenal del hombre, es restaurado en mí. No va a haber enfermedad alguna. Y estamos hablando sobre imposibilidades. Un ciego, alguien que nace ciego, toda la vida de ser ¿qué? Ciego. Y eso es consecuencia del ¿qué? Del pecado. Dios no. Cuando yo leo Génesis 1, vemos a un hombre que es bendecido. Vemos a un hombre completo. Vemos a un ser íntegro. Y el evangelio, Jesús nos está diciendo, vengo a restaurar al hombre en su plenitud. No va a haber más cosas o imposibilidades para el hombre. Traigo un anticipo de lo que va a ser la realidad futura. No van a haber ciegos, no van a haber cojos, no van a haber sordos, no van a haber mudos. Y dejó básicamente la cúspide del mensaje de la cruz bien increstado diciendo, y el evangelio del reino está siendo ¿qué? Predicado. Juan, el rey, está aquí. Yo soy el creador. Yo tengo el poder para dar vista. No solamente el que está ciego físicamente, sino el que está ciego ¿qué? Espiritualmente. El que no oye el evangelio va a retumbar en los oídos, que va a tener conversión y cambio en la vida de muchos hombres. Yo soy Dios. Tengo el poder para esto, y a través de la predicación y la enseñanza del evangelio van a haber vidas transformadas. Eso es lo que Jesús le dijo a Juan. He predicado el evangelio y hay multitudes convertidas. Eso es el evangelio. El evangelio es volver y entender que la imagen de Dios en mí está siendo ¿qué? Restaurada. Y si ya está siendo restaurada, entonces estoy conectado con el Creador. Estoy agradecido con el Salvador. Porque Jesús es el Salvador, pero también es el Logo, es el Creador. Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido, o sea, no hubiese existido la posibilidad de que existiese en sí mismo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. A darle gracias a Dios. Señor, gracias te doy por esta mañana que tú nos regalas, por tu presencia y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra ignorancia, de nuestro pecado, tú nos alientas, nos exhortas y nos consuelas.